Bienvenidos al Fútbol de Lucho, un lugar en el que hablar de forma distinta y sobre todo muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien te habla, Luis Ángel Herrera. Bien, a lo largo de esta semana están teniendo lugar las eliminatorias de repesca de las tres competiciones europeas. En el caso de la Liga de Campeones puedes decir que son los 16avos de final, es decir, como si fuese la antigua y por muchos, entre ellos yo, añorada Copa de Europa. No me atrevo a llamarle que es o a decir que es una eliminatoria de perdedores, puesto que ya han sido eliminados varios equipos que no han conseguido superar la fase de liguilla. Pero sí que está claro que en esta ronda, en esta eliminatoria, están teniendo lugar emparejamientos entre equipos que no han hecho los deberes a lo largo de toda la fase de liguilla y que por lo tanto ahora se ven obligados a acudir a esta especie de examen final para así dilucidar si repiten curso o si por el contrario pasan a la siguiente ronda. De cualquier forma, nos encontramos con varios equipos que en principio sobre el papel antes de comenzar la competición, en el caso de la Copa de Europa, figuran entre la nómina de claros favoritos a alzarse con el título. Entre ellos el Manchester City y el Real Madrid, que se vieron las caras el pasado martes en el Etihad Stadium con el resultado que ya todos sabéis de Manchester City 2, Real Madrid 3. El Real Madrid ganó. El Real Madrid ganó justamente. Convenció. Presionó. Realizó un juego combinativo. Realizó incluso en ocasiones un juego agresivo, entendiendo como agresivo, presionante. Y se llevó el gato al agua. Se llevó el triunfo final, como digo, para mí, de una forma justa. Bien es cierto que este no es el Manchester City de otros años. Tiene algo en común, a mi modo de ver, con el Real Madrid, y es una horrorosa planificación deportiva. Está claro que el tener al mejor jugador de Europa o a uno de los mejores jugadores de Europa, como es Rodrigo, en el dique seco, tiene que pasar factura. Pero el juego del Manchester City se encuentra total y absolutamente anulado. No realiza ninguna presión y esa presión que realiza no es válida para desarrollar un juego como el que realiza Pepe Guardiola. Una presión sin convicción, en la cual es relativamente sencillo sacar el balón por parte del equipo contrario y dejar bastante vendido al centro del campo y no digamos ya a la defensa, que también se encuentra en una situación manifiestamente mejorable. Pero ello no es excusa para quitarle mérito al triunfo del Real Madrid. Es el primer partido que el Real Madrid se puede decir que gana a un equipo de un nivel alto. En anteriores ocasiones, cuando el Real Madrid se ha enfrentado a equipos de un nivel medio o de un nivel cuanto menos cercano al que se espera del Real Madrid, nunca ha sido capaz de alzarse con la victoria y en este caso sí que lo ha hecho, y como digo, de una manera justa. El partido tuvo varias fases, pero la gran mayoría de ellas, para mí, fueron dominadas por el Real Madrid, a excepción de los momentos en los que el Manchester City se hacía con la posesión del balón, momentos en los cuales el Real Madrid sufría, momentos en los cuales podíamos ver incluso algunas transiciones de velocidad bastante rápida que superaban incluso con facilidad a Eduardo Camavinga y al resto del centro del campo del Real Madrid, y que a los madridistas les podían traer los viejos fantasmas de toda esta temporada, sobre todo al ver que los cuatro de arriba no colaboraban en actitudes, en trabajo defensivo. Pero fueron muy escasas las fases del partido en las que esta situación se dio. El Real Madrid controló en todo momento el balón. El Real Madrid controló en todo momento esa presión sin convicción del Manchester City a la hora de intentar evitar la salida de balón del equipo blanco. El Real Madrid presionó, forzó mucho la salida de balón de los centrales del Manchester City y eso propició muchos errores que finalizaban en jugadas muy peligrosas por parte del Real Madrid, que si bien es cierto no tuvo en la puntería el mayor de los aciertos en este día, en este partido. Hay para mí un jugador que fue fundamental, un jugador que hizo un gran partido. Si decimos que ese jugador es de la defensa del Madrid, esto nos puede sorprender, porque la defensa es quizás lo que más en cuadro se encuentra en el equipo madridista.
Pero sí que el Real Madrid o Carlo Ancelotti han sabido hacer de la necesidad virtud. Y este es el caso del jugador al que me estoy refiriendo, que es Asensio. Realizó un partido de auténtico fuera de serie, de jugador consagrado, cuando era la primera vez en la que se enfrentaba a un entorno o a un delantero como Erling Haaland. Sí que es cierto que quizás falló en el primer gol del Manchester City, en el que suponía el 1-0, pero Asensio se supo recuperar con facilidad y realizó un partido, para mí, excelso. Y eso es algo que no es habitual últimamente en jugadores de la zaga del Real Madrid. Habrá que ver, según se vayan recuperando los jugadores que se encuentran lesionados en la zaga del equipo merengue, si Asensio mantiene ese lugar que se ha ganado a pulso, o si por el contrario se le vuelve a relegar al banquillo. También creo que es importante, después de todas las críticas que ha tenido durante toda la temporada, críticas con razón, el mencionar el extraordinario partido que realizó Aurelian Tchouaméni. Como digo, en general, superioridad del Real Madrid. Quizás por ponerle algún pero, volvió a ser en algunos momentos la actitud del entrenador. No entiendo muy bien cómo con un empate a 2 y teniendo todo a favor, como finalmente se demostró, para poder conseguir la victoria final. En el minuto 90, Carlo Ancelotti quita a Mbappé para introducir a Fran García. No había ninguna causa para realizar este cambio. Finalmente se puede decir que, si tenemos en cuenta este cambio, el Real Madrid ganó a pesar de su entrenador. También hubo circunstancias durante el encuentro, como puede ser la lesión de Manuel Akanji, el defensa del Manchester City, que supuso, desde luego, un punto muy en contra del Manchester City a la hora de frenar las incursiones de Vinicius. Verdaderamente Rico Lewis, que fue quien sustituyó en el descanso a Manuel Akanji, al defensa suizo, no pudo más que contemplar como una y otra vez se le iba a Vinicius tanto por dentro como por fuera. Eso facilitó mucho el ataque del Real Madrid y complicó desde luego mucho la vida a la defensa del Manchester City. ¿Qué titulares puede dejar o qué conclusiones nos puede dejar este partido? Bueno, pues insisto que sin querer restarle ningún mérito a la victoria del Real Madrid, que creo que es importante, el Real Madrid pudo dejar la eliminatoria prácticamente resuelta. El 2-3 es un muy buen resultado y para mí, no voy a decir que al 100%, puesto que el fútbol no entiende de lógicas, el Real Madrid está clasificado para los octavos de final. Pero el Real Madrid podría estar, o podría haber venido, del partido de Manchester con un resultado mucho más a favor si sus delanteros hubiesen estado un poco más acertados. Creo que también la parroquia madridista debe tener un poco los pies en el suelo. Está claro que vencer en el Etihad al Manchester City es algo que a cualquiera le puede causar un subidón. Pero no es, como he dicho al inicio del vídeo, el Manchester City, al cual estábamos acostumbrados de otras temporadas, a los cuales, por cierto, en la gran mayoría de ocasiones el Real Madrid también le consiguió vencer. Hay una conclusión para mí importante y es que el mejor Real Madrid de la temporada, para mí es así, este es el mejor Real Madrid de la temporada, consiguió vencer sobre la bocina y gracias a dos monumentales errores del portero y de la defensa del Manchester City a este equipo. Como digo, el peor Manchester City de los últimos años. Esa es para mí la conclusión fundamental, que el mejor Real Madrid sufre para vencer al Manchester City, puesto que a 10 minutos del final el resultado le era adverso. Bien es cierto que también esto forma parte de la conclusión que yo le encuentro para intentar explicar, o al menos explicarme, lo que le sucede al Manchester City. El Manchester City se encuentra con 2 goles a favor, con un 1-0 cuando el Real Madrid mejor estaba jugando, y con el 2-1 de un penalti, para mí bastante claro, cometido por Dani Ceballos, en el momento en el que el Real Madrid estaba siendo un auténtico vendaval. Con todo y con eso,
un equipo de la experiencia del Manchester City, un equipo entrenado por el que para muchos es el inventor del fútbol, que es Pep Guardiola. Abro aquí un paréntesis, no voy a negar los éxitos conseguidos por Pep Guardiola, pero estoy deseando poder ver al entrenador catalán en un club en el cual no tenga a su disposición un cheque en blanco para tener a los mejores jugadores del mundo a su disposición. Insisto en que no le niego su mérito, pero quiero verle en un club en el que se den esas circunstancias, que dicho sea de paso, son las que se encuentran la gran mayoría de los entrenadores de los equipos a los que se puede enfrentar Pep Guardiola. No puedo entender cómo en el minuto 80, ya digo, con ese resultado a favor, el Manchester City no anula el partido por completo. Es más, lejos de hacer eso, introduce a Kyle Gundogan justo después de conseguir el gol de penalti por parte de Erling Haaland. Un jugador que literalmente se puede decir que no tiene espalda. Y eso se notó durante los 15 minutos restantes que le quedaban al partido. No puedo entender cómo uno de los mejores porteros con el juego de pie, como es Ederson, realiza la salida de balón que realiza en el segundo gol y posteriormente el rechace que deja para que Brahim Díaz pueda marcar ese gol. Y no puedo entender una falta de concentración o una falta de presión sobre la salida de balón cuando te estás jugando en tu campo el 50% de la eliminatoria que permite, como digo, el tercer gol del Real Madrid, el gol de Jude Bellingham. Un gol que, por cierto, para mí es una gran acción de Vinicius. Estamos viendo en estos últimos partidos como este jugador, cuando se centra en jugar al fútbol, únicamente en jugar al fútbol, es uno de los mejores jugadores. Y eso, desde luego, que no se puede negar. Por lo tanto, para mí, esa es la conclusión fundamental. La conclusión que para mí tiene que llevar al madridismo a mantener los pies en la tierra, y es que el mejor Real Madrid de la temporada ha ganado de esta manera, con este resultado tan justo, al Manchester City. ¿Podrían haber sido más goles? Lo podrían haber sido, por supuesto que sí. El Real Madrid tuvo una grandísima cantidad de ocasiones. El Real Madrid dominó el juego. Pero hay una cosa que está clara. Si ese dominio del juego y si ese dominio sobre las ocasiones no lo materializas haciendo que al marcador suban más goles, no te sirve de nada. Para finalizar con el comentario de este partido, hay una cosa que personalmente veo clara, y es que el resto de equipos que pueden enfrentarse ahora mismo o bien al Manchester City o bien al Real Madrid, quizás viendo este partido, viendo que esos aluviones del Real Madrid no se tradujeron en una goleada como podría haber sido sobre el Manchester City, y viendo la actitud también y el tipo de juego de este último, del Manchester City, pues como digo, el resto de equipos no creo que tengan el miedo que pudieran tener sobre el papel en otros años cuando el sorteo les emparejara con el Real Madrid o con el Manchester City. Hay una cosa que está clara, y es que hay que tener el máximo respeto a estos dos clubes, por supuesto. Y si te tocan en los octavos de final cualquiera de ellos, tampoco creo que sea algo que vayas a celebrar. Pero viendo el juego que están desarrollando y que desarrollaron en el partido de ida, lo que quiero decir es que no creo que los posibles rivales se encuentren muy, muy, muy asustados ante la posibilidad de enfrentarse o a este Real Madrid o a este Manchester City. Bien, además de este encuentro, han tenido lugar otros 7 partidos de esta ronda de repesca de la Liga de Campeones. Comentar brevemente sobre ellos: el Brest 0, Paris Saint-Germain 3. Poco se puede decir sobre este partido, que para el Paris Saint-Germain fue un encuentro más de liga. Recordemos que el Brest, para los no iniciados, es un equipo francés. No hubo rival en ningún momento para el Paris Saint-Germain. Además, realizó Ousmane Dembélé un auténtico partidazo. Quiero recordar que se le anuló un gol y otros 2 fueron los que él marcó. Además, también realizaron un extraordinario partido Barcola, Vitinha y el resto de jugadores del Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, que para mí realizó un partido extraordinario. Viendo además el tipo de rival que tenía, es algo bastante normal que sucediera así. Pero aquí sí que vemos cómo el Paris Saint-Germain sí que ha dejado la eliminatoria práctica y totalmente resuelta. No quiere esto decir que el Paris Saint-Germain y el Brest sea un enfrentamiento comparable a Manchester City y Real Madrid, pero sí que el Paris Saint-Germain aprovechó las ocasiones que tuvo para materializarlas en una superioridad que se vio reflejada en el marcador.
También se tuvo lugar el partido que para mí tiene el resultado más engañoso, y es el Sporting de Lisboa 0, Borussia Dortmund 3. Muy sorprendente, desde luego, y para mí, como digo, muy excesivo, puesto que el Sporting de Lisboa barrió durante la primera parte al Borussia de Dortmund, finalizó una gran cantidad de jugadas, realizó una gran cantidad de lanzamientos desde fuera del área, dominó todas las facciones del juego y lo único que le faltó fue la finalización. Quizás ahí, por supuesto, echo de menos la ausencia de Gyökeres, del delantero de moda del fútbol europeo ahora mismo, que venía de lesión y que salió en el minuto 60, cuando ya el Borussia de Dortmund comenzaba a dominar, no el marcador porque todavía estaban 0-0, pero sí el juego. Finalmente, con goles de Guirassy, Gross y Adeyemi, el Borussia de Dortmund se impuso por 0-3 y deja la eliminatoria prácticamente sentenciada, teniendo en cuenta además que tienen que jugarse el partido de vuelta en el Signal Iduna Park. También tuvo lugar el Juve 2, PSV 1, un partido que fue bastante igualado, un partido muy a la italiana jugada por la Juventus de Turín, pero que contó con ese, por así decirlo, la presencia de un jugador determinante como es el Kolo Muani, que si bien no hizo ninguno de los dos goles, sí que ayudó bastante a la generación de juego ofensivo por parte de la Juventus. De hecho, un rechace de una ocasión suya hizo que McKennie, de brillante disparo, por cierto, consiguiera el primer gol para la Juve. Posteriormente, en la segunda parte, un viejo conocido como es Perisic empató también de un auténtico golazo desde fuera del área, con un fuerte tiro ajustado al poste izquierdo, pero finalmente la Juventus de Turín se impuso por 2-1. eh, y como digo, bueno, es una eliminatoria que queda bastante en el aire. La Juventus de Turín no es la máquina de hacer fútbol que lo fue hace unos años, pero bueno, parte en principio como favorita de cara al encuentro de vuelta. También al día siguiente vimos el Brujas 2, Atalanta 1, un bonito y divertido encuentro, la verdad, con mucho ritmo. Ferran Jutgla, el canterano del Fútbol Club Barcelona, acudió una vez más a su cita con el gol, poniendo por delante al Brujas. Posteriormente empató el Atalanta por gol de Mario Pasalic. Y cuando yo todo parecía encaminado al resultado de empate al final del partido, el Brujas se encontró con un penalti en el minuto 94, que la única persona que lo vio fue el árbitro. A mi juicio es un penalti, como digo, totalmente inexistente y que finalmente supuso el 2-1 materializado por Nilsson. Quizás el Atalanta echó de menos los goles, como no puede ser de otra manera, de Marco Retegui, que fue sustituido en el minuto 71 y que no pudo acudir a su cita con el gol como está haciendo en estas últimas jornadas. También tuvimos un encuentro que para mí era bastante interesante porque enfrentaba al Feyenoord con el Milan, y el Milan es uno de los equipos que más se ha reforzado junto con el Manchester City en este mercado de invierno. Tenía fichajes o cesiones como Joao Félix, Kyle Walker, Santiago Jiménez, que se enfrentaba precisamente contra su ex equipo, contra el Feyenoord, pero ninguno de ellos pudieron hacer nada para evitar la derrota por un gol a cero que infringió el Feyenoord a la escuadra transalpina. Bueno, este partido igual exactamente está en el aire y veremos si el equipo italiano es capaz de remontar este resultado adverso. También tenemos el Mónaco 0, Benfica 1, dejando también en el aire para el encuentro de vuelta andaluz el devenir de esta eliminatoria. Y por último, el Celtic de Glasgow Bayern, que era en principio y sigue siendo la eliminatoria más, vamos a decir, más desigual. El Bayern de Múnich no tuvo ninguna complicación para ponerse con un 0-2, pero sí que es cierto que se dejó llevar, no que se echase atrás, sino que tampoco quiso hacer sangre, a mi modo de ver, según se desarrolló el partido. Y esto de empezar a monear con el resultado trajo como consecuencia que finalmente a 10 minutos del partido el Celtic de Glasgow consiguiera el 1-2, incluso estuvo cerca de llegar a empatar el encuentro. Pero teniendo en cuenta el bagaje y la dimensión de ambos equipos, y que el Celtic de Glasgow tiene que viajar la semana que viene a Múnich para el partido de vuelta, prácticamente cualquiera puede dar por hecho que el equipo muniqués
se va a clasificar para los octavos de final. Octavos de final que van a ser interesantes porque si se clasifican, sea quien sea, Manchester City o Real Madrid y Bayern de Múnich, que es lo que parece más evidente, les esperan a estos equipos ni más ni menos que el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid. Podemos encontrarnos con un derbi madrileño y con un enfrentamiento entre equipos alemanes. Veremos qué es lo que sucede en el encuentro de vuelta y qué es lo que nos depara el devenir del sorteo del próximo viernes. Esto por lo que hace referencia a la Copa de Europa. Pero también, como digo, se estaban produciendo, a estas horas están teniendo lugar, las eliminatorias de las otras dos competiciones, de la Europa League y de la Conference League. Por destacar algo en la Europa League, tenemos el enfrentamiento entre el Fenerbahce y el Anderlecht. Fenerbahce con un En-Nesyri que está totalmente en racha. Los de Mourinho parten, a mi modo de ver, como favoritos frente a un Anderlecht en el que está Kasper Dolberg, que también es uno de los delanteros en forma del fútbol europeo y que sale prácticamente a doblete por partido. Por lo tanto, tenemos un enfrentamiento interesante en esta eliminatoria. Al igual que en el AZ Alkmaar Galatasaray, donde vamos a poder ver el debut en competición europea de Álvaro Morata, que ya de los 3 partidos que ha disputado con el equipo turco ha conseguido 2 goles, y ver cómo se entiende con la estrella del equipo, Víctor Osimhen, el que fuera la figura fundamental del Nápoles en la consecución del Scudetto de la temporada pasada. Pero para mí el encuentro fundamental, el más interesante, es el Oporto-Roma. A pesar de que los dos equipos se encuentran en una situación manifiestamente mejorable en sus campeonatos domésticos, el Oporto se encuentra a 8 puntos del Sporting de Lisboa y la Roma ahora mismo se encuentra creo que es en la 9ª posición, ni más ni menos que a 8 puntos de la Europa League. Bien es cierto que la llegada de Claudio Ranieri le ha dado cierta estabilidad, pero no es ese el lugar en el que esperamos que la Roma se encontrase a estas alturas de campeonato. Vamos a ver un enfrentamiento interesante entre Samu Morodion y la delantera también que tenemos en la Roma, con Dovic, Dybala, el Sarawi. Por lo tanto, es un encuentro muy interesante de ver, como digo, un duelo entre delanteros interesante y que para ambos equipos, dada la situación, como digo, en sus ligas domésticas, esta competición supone una verdadera tabla de salvación. Del resto de partidos, bueno, pues destaco los nombres de Luka Susic, de la Real Sociedad, destaco a Kenneth Taylor, del Ajax de Ámsterdam, que sale prácticamente también a gol por partido el mediocampista, y veremos en el enfrentamiento frente al Unión San Gallen cómo consigue gestionar el Ajax de Ámsterdam este enfrentamiento. Y para mí un delantero que, si bien no es de los de primera fila, sí que es un delantero que no falla, y además ahora mismo se encuentra en el segundo lugar de la tabla de goleadores de la Europa League, como es Barnabas Varga del Ferencváros. Y por último, dentro de la Conference League, destacar también el enfrentamiento entre el Gent, lo que es el Gante, y el Real Betis, que también se ha sabido reforzar en este mercado de invierno, especialmente con el fichaje de Anthony, procedente del Manchester United, y que de momento en los 2 partidos que ha jugado le está dando un rendimiento extraordinario, y se ve obligado en este encuentro a visitar las tierras belgas, en donde el Gante no ha perdido en los últimos 17 encuentros disputados en competición europea. Veremos si el Real Betis es capaz de abrir el melón y de conseguir un buen resultado para la vuelta. Otro partido también interesante es el Copenhague-Heidenheim. El equipo alemán, el Heidenheim, está realizando una extraordinaria campaña en esta su temporada de debut en competiciones europeas. Y luego, bueno, pues como notas interesantes, el partido entre el Baska Topola y el Jagiellonia, donde se encuentra uno de los delanteros de moda de esta competición, que es el angoleño Pululu, y donde también podemos ver al español Jesús Imaz, que lleva ya innumerables temporadas en el Jagiellonia y además siendo de los máximos goleadores de la competición. De hecho, creo que es el segundo máximo goleador de la Liga Polaca. Y de acuerdo, es la Liga Polaca. No es una competición de primer orden, pero desde luego este jugador siempre figura todas las temporadas entre los máximos goleadores de esta competición, y son muchos los años que ya lleva en este equipo. Por lo tanto, le deseamos desde aquí la mayor de las suertes. Y luego, bueno, pues enfrentamientos un tanto ya más pintorescos, como puede ser el Viking islandés que se enfrenta al Panathinaikos. Es la primera vez que el equipo de la isla volcánica se encuentra
en una ronda eliminatoria de una competición europea. Y por último, también el Omonia Nicosia Pafos, que es un duelo entre equipos chipriotas, duelo que jamás se ha producido en ninguna competición en competición europea. Es decir, ninguna vez hasta hoy se había producido un enfrentamiento entre equipos chipriotas en competiciones europeas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que hemos querido analizar un poquito cómo fue la jornada en los partidos de ida de la eliminatoria de la Copa de Europa, mencionar un poquito también los encuentros de la Europa League y bueno, también comentar de manera previa aquí en España, dentro del campeonato doméstico, Atlético de Madrid y Barcelona, en principio, tienen enfrentamientos que deberían solventar con cierta facilidad si realmente quieren continuar siendo candidatos al título de Liga. El Atlético de Madrid juega frente al Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano y también en casa juega el Barcelona frente al Rayo Vallecano. Cabe destacar que quizás puede suponer como acicate a favor del Celta de Vigo la reaparición de su estrella Yago Aspas después de un periodo fuera de juego por una lesión muscular. El Real Madrid, por contra, juega en un campo que siempre es difícil a cualquier equipo, pero especialmente al Real Madrid, como es el Sadar, en Pamplona, con un ante Budimir en racha, una maravillosa y fantástica temporada la que está realizando el delantero, como ya ha sucedido en temporadas anteriores, y veremos si el Real Madrid tiene la vista más fijada en el encuentro de vuelta del próximo miércoles frente al Manchester City, o si por el contrario cambia el chip para la competición doméstica. También recordaros que el sábado a las 6:30 tendrá lugar un interesante Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich en la Bundesliga, que quién sabe si puede ser un adelanto del enfrentamiento en octavos de final, ya que ambos equipos existe la posibilidad de que se crucen en esa ronda de la Copa de Europa. Bien, pues hasta aquí este capítulo del fútbol de Lucho. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un saludo muy cordial.